El ser humano posee muchas características animales, de supervivencia básica, y se ve azotado por un miedo, una ansiedad y una inseguridad constantes. Quiere el control, busca seguridad y necesita aprobación y casi nunca está en paz consigo mismo. El ego es propenso a la ira, la depresión, el malestar y la necesidad egoica de ser el centro del mundo consciente o inconscientemente, sin reconocer que eso nunca ha existido. He aquí la paradoja de esta naturaleza dual. El ser humano siempre está buscando al ser sin reconocer jamás este hecho a menos que se le diga al respecto. El ser es la luz del amor incondicional, mientras que el animal humano está en una búsqueda constante de este amor incondicional. Esto me recuerda al niño al que le gritan por ser rebelde, mientras que su corazón anhela ser aceptado tal como es, sin condiciones. Su voz interior pregunta, ¿por qué no amarme como soy en lugar de amarme como debería ser? ¿Sabías que todo nuestro dolor emocional proviene de esta necesidad de amor incondicional, que ya somos, pero no lo sabemos? Este doble aspecto de nuestra naturaleza consiste en el estado animal humano, o mejor dicho, inconsciente de uno mismo. Es la inconsciencia de lo verdaderamente grandiosos que somos en nuestro estado natural de luz del ser. El humano es más bien oscuro, pero el ser es la luz del amor incondicional. Cada uno de nosotros posee rasgos innatos únicos que se combinan y expresan de manera creativa a través de una personalidad observable que colectivamente llamamos humana. Pero en realidad hay dos personalidades que compiten por expresarse. Y cada una tiene sentimientos y naturalezas innatas, reales y válidos que debemos comprender y respetar. La verdadera naturaleza es amor incondicional. Si nuestra verdadera naturaleza es el amor incondicional, ¿por qué Dios creó tal dualidad de dolor y búsqueda? Aquí está la paradoja. La dualidad fue creada por la fuente para experimentarse a sí misma directamente. Esta experiencia es la fuente misma de su existencia y de la nuestra. Después de todo, solo existía la fuente como nada. Era en sí misma la inmensa y gloriosa luz del amor incondicional. Sin embargo, como la fuente no podía verse a sí misma, tal como los ojos ven pero no pueden verse a sí mismos, surgieron expresiones del ser de la fuente, un espejo creado llamado humano. A través del proceso de evolución, comenzó a afianzarse una identificación gradual con la forma, a la que se sumó el instinto de supervivencia. Después de un corto tiempo, se olvidó nuestra verdadera naturaleza, ya que se creyó que el cuerpo era real en lugar de una cáscara que actuaba como espejo de la luz. Luego, con el paso del tiempo, la ilusión del, surgió nuestra historia cultural que llegamos a llamar la caída del hombre. A pesar de nuestra ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, el velo, el dualismo o la separación nunca existieron, excepto en nuestra ceguera condicionada. Todo sufrimiento es resultado de esta aparente separación, incluidas las guerras, el odio, la violencia, la codicia, la venganza, la crueldad, la necesidad de masoquismo y sadismo, que crea asesinos en serie y belicistas. Regresamos a nuestra luz a medida que comenzamos a despertar a la verdad de nuestro ser como la única realidad. ¿Sí? Nuestra única realidad. Las religiones, que fueron y son la verdad organizada, no pueden funcionar y por eso creó reglas para encender en las personas la culpa y el miedo a seguir sus creencias controladoras. La verdad, que es luz, es tan simple y directa que hasta un niño puede ver que es amor incondicional y, por lo tanto, el mal y los demonios son creados por la mente. Todas las creaciones de historias demoníacas están repletas de creencias hipnóticas en el mal que se perpetúa a través del control para crear más separación entre las personas, como la nuestra es la única verdad, creando más vergüenza, culpa, miedo y separación. ¿Cuál es el camino para volver a vivir una vida sencilla, feliz, libre y llena de alegría? El camino de regreso es sencillo, aunque no fácil. Se logra a través de la indagación, preguntándose realmente, ¿quién es el que percibe dentro de mí? Y también, ¿quién percibe al que percibe? ¿Quién es realmente el testigo de todo lo visto y experimentado? ¿Podrías hacer que la consulta sea un poco más sencilla de seguir? La indagación también se llama mirar. Siéntate muy quieto, con la espalda recta, los ojos cerrados y concentrado de manera relajada como si estuvieras mirando el tercer ojo, espacio entre las cejas, desde adentro. Luego simplemente relájate aún más y comienza a observar, mirar, notar, ser consciente de todas las cosas que estás percibiendo.
el cuerpo, las sensaciones, los sonidos, los sentimientos, etc. Después de unos momentos de estar consciente de todo lo que te rodea, pregúntate, ¿quién está percibiendo? En este punto, evita clichés como la vida es y si sientes la necesidad de decir yo, entonces mira directamente a quién soy yo. Simplemente mira hasta que un sentimiento te lleve hacia lo desconocido. He hecho esa investigación, y me da aún más ansiedad solo al hacerlo. Sí, es una afirmación natural y es bueno que estés consciente de ello. La ansiedad es la forma que tiene el ego, mente condicionada, de impedirte conocer la verdad de tu ser. Verás, el ego tiene un miedo mortal a que lo descubran porque eso significaría ver que no existe el ego y que nunca lo ha existido. El ego es tu carcelero que se asegura de que no te liberes. La ansiedad, la culpa y el miedo son las mayores herramientas que tiene el ego para esclavizarte. Entonces, ¿qué debo hacer cuando siento ansiedad? Simplemente obsérvelo. ¿Qué es lo que ve cuando observa la ansiedad en el momento en que surge? En primer lugar, te darás cuenta de que la ansiedad ataca solo al cuerpo antes de capturarte como su esclavo. En segundo lugar, la ansiedad es una creencia futura que dice cosas como, voy a morir, me voy a desmayar, la oscuridad viene a mi mente, o expectativas de fatalidad y pesimismo. Por supuesto, se necesita coraje para mirar, después de todo, hemos creído que somos un ego durante tanto tiempo que ni siquiera podemos pensar sin esa creencia. Sin embargo, es una creencia y no la realidad. La ansiedad, aunque se apodera del cuerpo inmediatamente con sus garras, aún no ha sucedido, es una expectativa. En el momento en que te des cuenta de la ansiedad inminente, simplemente di, está bien, déjalo. Pasa. Y verás que es un engaño de tu ego. Es por eso que el despertar tarda tanto. Así es. El despertar es muy sencillo y directo porque es ahora mismo. ¿Sabías que el ahora es todo lo que hay? ¿Sabías que el pasado ya pasó y que el futuro aún no existe? La mente condicionada que te hace creer que eres un ego, un individuo separado, no puede vivir en la verdad y, por lo tanto, utiliza lo falso o la mentira, como el pasado y el futuro. El pasado te da culpa, vergüenza, remordimientos y la creencia de que no mereces el amor incondicional que ya eres. Además, te da el futuro, que es miedo y ansiedad. En este momento total de la hora, eres libre. Escribiste que hay dos lados en nosotros, tanto humanos como ser. ¿Cómo puede ser eso posible si solo existe la unidad? Solo existe la unidad, conocida como amor incondicional, a menudo denominada Dios, luz. La forma humana no es una realidad, sino una cáscara que cubre el alma del ser. El ser humano es esa parte que se supone que debe experimentarse a sí misma para descubrir directamente la verdad del ser. Tú, como ser humano, estás destinado a experimentar la vida tal como es y luego regresar a casa. Sin la envoltura humana, la experiencia directa no es posible. ¿Pero por qué el sufrimiento humano ocurre todo el tiempo? El sufrimiento humano es como su nombre lo indica. Cree que la cáscara humana es real y, en consecuencia, se vuelve ignorante de la verdad del ser, y ese es el sufrimiento, y nada más. Si la verdad es amor incondicional, ¿por qué no la siento? Lo sientes, pero como crees que eres la cáscara llamada ego humano, entonces se convierte en una búsqueda de sí mismo. Buscabas el amor incondicional todo el tiempo, lo que se conoce como miedo, culpa y ansiedad. Por ejemplo, ¿eres consciente de que la mayor parte del tiempo buscas el amor? Querer atención, sentirse importante, sentirse seguro y también tener el control. ¿Sabías que la seguridad que buscas en ganancias materiales, dinero, etc., solo conduce al sufrimiento interior? La verdadera seguridad, la verdadera protección, el verdadero control y el verdadero amor solo se encuentran en el amor incondicional. El niño que llevamos dentro a menudo grita, ámame como soy y no como esperas que sea. He aquí una primicia difícil de creer para el ser humano. Siempre estás buscando al ser y sé todo lo que dices y sé que es verdad, pero nunca he experimentado la luz. ¿Por qué? La experiencia de la luz sucede por gracia cuando entregas tu resistencia. Por ejemplo, digamos que estás experimentando ansiedad inminente o un ataque de pánico. Ahora, ¿estás dispuesto a mirarlo despreocupado y atravesarlo? Si es así, la luz te espera en esa esquina a la vuelta de la esquina. Si estás dispuesto a experimentar la muerte de tu ego, entonces la luz te está esperando para elevarte. Aquí hay otra primicia. El ego es un engaño.
Cuando la luna arroja su luz sobre el mundo, creemos que proviene de la luna. Sin embargo, es un engaño. La luna toma prestada su luz del sol. De manera similar, tu mente condicionada, ego, te hace creer que eres una persona individual y te crees todo el embrollo. Si ves claramente que el ego es un engaño de tu mente condicionada, entonces la luz se ve desde el corazón. ¿Por qué tantos médicos y empresarios profesionales tienen una mentalidad cerrada cuando se trata de la realidad de la luz, el amor incondicional? Toda su energía se ha gastado en la realidad objetiva y en utilizar únicamente su mente del hemisferio izquierdo. ¿Cómo puede alguien ver la verdad cuando se toma la cáscara humana como la realidad? Es por eso que la mayoría de las personas que han experimentado la luz después de una experiencia de muerte no hablan fácilmente de ello. Sí, es cierto. Hace unos cuantos años, cuando los pacientes reanimados empezaban a hablar del cielo, de Dios o de la luz, se los trataba como enfermos mentales y se les daba tratamiento y medicación forzada. Sin embargo, hoy en día la gente está despertando y escuchando. Hay muchas organizaciones dedicadas a la investigación de la SEGM. Después de publicar su bestseller, Abrazada por la Luz, Betty Edie dio una charla a 500 médicos. Estamos entrando en una dimensión de conciencia donde la verdad finalmente se está volviendo más prevaleciente. La luz, que es espíritu, no debe confundirse con la religión. La mayoría de las religiones son basadas en reglas y dogmas que infunden miedo y culpa. ¿Qué quisiste decir con el título de tu libro anterior, La verdad que el mundo no quiere que sepas? La verdad no es un objeto y no tiene nada que ver con el mundo de la forma. La verdad es vacío, nada, no tiene principio ni fin y no encaja en ninguna categoría o definición. Si observas el universo objetivo, llegarás a saber que la forma material del universo es menos de 1/3 del 1% de materia. El resto es todo espacio, nada sino inteligencia infinita conocida como conciencia pura. En el momento en que la conciencia pura se realiza como la verdad de ti, entonces ese es el luz que te da vida e inteligencia, la conciencia misma. Sin conciencia, la existencia no es posible. La conciencia, por otra parte, es todo lo que existe verdaderamente, conocido como alegría, paz, amor, felicidad, cielo, eternidad, Dios, la totalidad misma. No ve nada malo. Solo ve amor. Amor incondicional. El mundo está lleno de consejeros, terapeutas, psiquiatras y psicólogos bien intencionados, pero su tratamiento no se basa en la verdad, sino en el constructo cuerpo/mente. Ayudan en el sentido de que te enseñan a afrontar la situación, a vivir una vida mejor, pero su tratamiento no es solo temporal, sino en última instancia inútil. ¿Por qué? Porque no pueden despertar la verdad en ti cuando solo te ven como un organismo cuerpo/mente. La psicología se basa en la mente y en la ley de la atracción. Pueden enseñarte cómo cada pensamiento afecta a tu cuerpo para bien o para mal. Sin embargo, no te enseñan que la mente condicionada no es la verdad y, por lo tanto, nunca puede liberarte de tus creencias y cargas. Tú no eres el cuerpo. Eckhart Tolle sufría frecuentemente de depresión, ansiedad y miedo y el día llegó a un punto sin retorno cuando explotó y dijo, ya no puedo vivir conmigo mismo. Esta declaración explosiva lo presionó para que mirara esa declaración. Hay dos personas en mí, un yo y un yo mismo. Esta simple mirada rompió el hechizo y de pronto vio claramente que los pensamientos y emociones que lo atormentaban no eran reales en absoluto. De hecho, no había pensador sino un estado mental ilusorio y condicionado. Al día siguiente se transformó y la tierra adquirió una belleza que antes no había visto. Colores, pájaros cantando, árboles, flores. De hecho, la vida misma era un paraíso que nunca había visto antes. Pasó unos 2 años más o menos sentado en bancos en total unión extática con lo divino. Poco tiempo después, escribió el exitoso libro El poder de la hora. Su primera afirmación fue, no existe ningún pensador. Y esta verdad es lo que el mundo no quiere que sepas. Si no hay pensador, entonces ¿qué sentido tiene la mente? En primer lugar, no existe la mente en sí, sino el pensamiento. El pensamiento es esencial para vivir en forma humana. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo es un pensamiento manifestado a través de billones de células vivas y pulsantes que aparecen como una forma sólida. Por lo tanto, la mente basada en el instinto de supervivencia es esencial para vivir en el cuerpo, pero solo como sirviente.
Piénsalo de esta manera. Imagina una tarde en la que la luna está redonda y llena y ilumina el mundo entero. Lo que ves es un engaño porque la luna no tiene luz, sino que simplemente la toma prestada del sol. La luna es afín a la mente mientras que el ser es afín al sol. Tú eres un ser humano, un ser que desempeña el papel humano, y eso es algo que el mundo no quiere que sepas. Los médicos, al igual que la mayoría de los profesionales, centran su atención en el cerebro. El doctor Eben Alexander era un neurocirujano que ponía un énfasis absoluto en el cerebro, afirmando en sus libros que era él mismo el que producía la conciencia. Dio conferencias sobre esta tontería durante años y la mayoría de la gente se lo creyó. Un día, para resumir y repetir el mensaje, sufrió un colapso físico total y estuvo en coma durante mucho tiempo con muerte cerebral total. Pero el destino quiso que se recuperara y contara sus experiencias cuando estaba en su verdadero estado de luz, que es el ser mismo. Escribió un bestseller titulado La prueba del cielo, del que se tradujeron más de 40 idiomas. Después de este episodio, revisó sus conferencias, charlas y escritos afirmando enfáticamente que la conciencia es un misterio del ser, luz. El cerebro no tiene nada que ver con esto excepto lo contrario. El cerebro fue creado por la conciencia. Nuestro sufrimiento no es algo malo que se deba evitar, sino simplemente mirar. Es una lección que la vida nos enseña y que debemos aprender. Cada vez que no logramos aprenderla al intentar solucionar nuestro sufrimiento, al intentar acabar con él sin mirarlo, simplemente lo exacerbamos. Vivimos en un mundo que intenta solucionar, resolver y controlar en lugar de comprender. ¿Cómo podemos despertar de nuestro sueño profundo? En realidad, es muy sencillo. Aprenda a ver lo obvio. Todo nuestro sufrimiento ha sido creado por nuestra mente condicionada que divide, separa y juzga constantemente. Muchos millones de personas han experimentado su verdadero estado después de una muerte temporal al ser revividas. No han hablado de ello por miedo a que expertos con formación psicológica las traten como casos psiquiátricos. Es ahora cuando la mayoría de las personas están hablando abiertamente de sus experiencias y declarando públicamente que sus vidas han sido transformadas. Fui un fiel creyente y seguidor de la psicología durante la mayor parte de mi vida hasta un día, una experiencia de luz me señaló: no hay respuestas para la vida. La vida no es un problema que se pueda solucionar. La vida es un ser de luz que aparece en una cáscara llamada cuerpo. En la vida no hay nada que arreglar, solo hay que reconocerlo con humildad y ver la lección que hay en ello. La lección no tiene que entenderse directamente, sino verse como algo creado por la mente condicionada para separar, dividir y juzgar. Nada sucede por casualidad y no existen los accidentes. En el momento en que reconocemos que el ser, la vida, es inteligente, infinito y amar incondicionalmente, en ese momento comienza la transformación sin ninguna técnica, método de meditación o drogas. Solo aceptación humilde con entrega a lo que es tal como es. ¿Cuáles son las características de estar despierto o despertar? Empiezas a ser sensible a todo lo que es natural, como la tierra, los animales, la naturaleza, la música, la risa y las lágrimas. Es posible que te rías con facilidad y a menudo. Descubrirás que derramas lágrimas por la más mínima cosa hermosa que veas. Ríes y lloras con facilidad, pero sin tristeza. Los miedos comienzan a desaparecer, especialmente el miedo a la muerte. Te inclinas a pasar tiempo solo y a disfrutar de tu compañía. Es posible que las conversaciones diarias no tengan sustancia. Ya no te interesa leer periódicos ni revistas superficiales. Es posible que te sientas naturalmente inclinado a ser totalmente tú mismo, como la desnudez y un estilo de vida cómodo. Es posible que te atraigan amigos que sean reales, no pretenciosos ni mundanos. Disfrutas de momentos simplemente caminando por la playa, mirando flores o jugando con animales. Por lo general, tienes un aspecto más tranquilo. No trabajas duro para ganar dinero y, sin embargo, lo consigues con facilidad y sin esfuerzo. ¿Cómo sé si tengo lo necesario para despertar? Pregúntate. ¿Sé intuitivamente que el amor incondicional es la verdad de mi ser? Tengo el coraje de decir, a pesar de la muerte inminente, la enfermedad o cualquier dolencia o acontecimiento grave, lo entrego al amor incondicional. Hágase tu voluntad. Sin intentar cambiarla o arreglarla. Si es así, nada malo te puede pasar jamás.
Un ejemplo de ello es la historia real de la doctora Neal, publicada en su innovador libro, Al cielo y de regreso. ¿Qué puedo hacer para despertar de inmediato? No hagas nada y simplemente sé en este momento. No hay nada que alcanzar ni lograr ni nada que hacer. Lógralo. Solo aprende a mirar, a aceptar por completo y a entregarte a lo que es, punto. El proceso de transformación. La transformación es un proceso de revertir nuestra forma de mirarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, este proceso pone en juego la visión del amor incondicional en lugar del control humano para arreglar, superar, eliminar o mejorar. Hemos sido condicionados tanto por los métodos modernos como por nuestra educación para que tengamos el control. Siempre que surge el dolor, sufrimiento emocional, inmediatamente y de manera reactiva tratamos de superarlo, arreglarlo, enojarnos con él o alejarlo a través de la bebida, las drogas o la adicción. En realidad, nunca se nos ocurre que nada sucede por casualidad. Todo lo que se presenta como malestar es algo que hemos pasado por alto y que no lo hemos creado. Estás convencido de que eres un cuerpo sin haberle dado ni un segundo. Pensamiento que lo mantiene en marcha. Tu viaje por la Tierra ya está escrito, pero es necesario despertar la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? No es una tarea tan pesada como se imagina. De hecho, no es una tarea en absoluto, sino una vigilancia. La capacidad de respuesta es simplemente la capacidad de responder al momento tal como es, sin reaccionar. Se trata de ver que todo lo que está sucediendo, sin necesidad de entenderlo intelectualmente, simplemente está sucediendo porque es necesario para enseñarte tu próximo paso hacia tu realidad. Tu mente condicionada te preguntará, ¿qué está intentando enseñarme? Y ese será tu primer error sutil. Es una pregunta redundante. No necesitas saberlo simplemente porque el hecho de que esté sucediendo es en sí todo lo que necesitas saber. El despertar a la verdad del ser siempre nos sorprende por su sencillez. Nada que saber excepto simplemente lo que es. Somos un ser de luz cuya naturaleza es el amor incondicional. Por lo tanto, es hecha de alegría, felicidad, paz, plenitud de ser, llena de gratitud por tener esta oportunidad de descubrirse como amor incondicional. ¿Cómo sé que soy amor incondicional? Simplemente porque es el único amor. Eso te llena por completo. Deseas que te acepten tal como eres, anhelas sentirte importante y reconocido, anhelas atención y respeto, deseas ser admirado y adorado, y así sucesivamente. Y estos aspectos existen porque deseas amor incondicional basado en tu suposición de que tu forma humana es quien eres. Has olvidado o ignorado el hecho de que todos los demás son iguales a ti. Y como el mundo no puede darnos amor incondicional, sufrimos miedo, ansiedad, culpa, vergüenza, no nos sentimos lo suficientemente buenos o creemos que algo anda mal con nosotros. Es esta necesidad inconsciente de amor incondicional la que crea todo el sufrimiento emocional conocido. Son la necesidad de seguridad, protección, control y aprobación. La próxima vez que sufras emocionalmente, pregúntate, ¿cuál de estas necesidades estoy pasando por alto? Tu condicionamiento pasado tuvo mucho que ver con tu sufrimiento actual porque simplemente te demostró que no eres plenamente merecedor del amor incondicional. Esta fue y es tu creación, toda ella. De hecho, no necesitas nada para ser feliz, estar completamente vivo, en paz, agradecido y realizado. ¿Por qué? De nuevo, porque ya eres amor incondicional en tu cuerpo de luz. Esto es lo que despierta en ti a través de la transformación. Experimentas la luz que ya eres. En el momento en que la ves, los miedos comienzan a desaparecer como las hojas en otoño. El mayor miedo es el miedo a la muerte. En el momento en que ya no hay miedo a la muerte, ya no hay sufrimiento emocional. El ser humano medio cree hipnóticamente que todos sus sentidos y sentimientos están vivos en su cuerpo y, por tanto, busca únicamente el placer físico. Sin embargo, cuando te das cuenta de que estás mucho más vivo en tu cuerpo de luz que en el cuerpo, se produce la transformación. El cuerpo de luz oye mucho más de lo que tus oídos pueden oír, mucho más de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, sientes más alegría de la que se puede imaginar en nuestra forma física. De hecho, millones de EG demuestran diariamente cuán incondicionalmente amoroso es nuestro verdadero estado fuera del cuerpo forma. Además, el cuerpo de luz todavía lleva el pensamiento y la toma de decisiones sin ego.
¿Cuál es nuestro paso más importante en este momento? Aquí está. Empieza a estar alerta a las expectativas, al pensamiento condicionado de necesitar aprobación, seguridad o control. De este modo, en el momento siguiente en que te sientas ansioso, asustado, emocionalmente alterado, etc., simplemente estarás dejando que tus expectativas se hagan realidad en tu acumulación egoica. Cuanto más has sufrido antes, más sufres ahora debido a sus expectativas. El sufrimiento se ha convertido en un hábito y es necesario deshacerse de él. Deténlo volviéndote vigilante e incluso agradecido de que ahora puedes enfrentar cualquier cosa con tu creciente amor por la verdad. La próxima vez que empieces a sentir miedo de cualquier tipo, reconócelo simple y rápidamente. Y decir, gracias por hacerme consciente de este miedo autocreado. Cualquier miedo que enfrentes con valentía y determinación se convierte en un paso hacia la transformación. Todo lo que necesitas es amor por la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es el vacío de la forma. Es el cuerpo de luz invisible y sin forma que es el cosa real activando y animando tu forma física. La verdad también se conoce como conciencia pura. Es tu vitalidad, tu conocimiento de tú mismo, eres la presencia. La verdad nunca nació y nunca morirá. No es un individuo y sin embargo lleva consigo su singularidad de expresión. La verdad de ti es como una ola del vasto océano única, aparentemente separada y diferente y sin embargo la misma agua única. ¿Cómo puede aquello que está vacío conocerse a sí mismo? Esta es una pregunta importante y gracias por hacerla. El vacío o la nada no significan vacío ni abismo. El vacío es la conciencia pura en sí misma. Es nuestra luz eterna, conocida y experimentada como amor incondicional. Mientras estamos en un vehículo físico conocido como cuerpo, descubrimos que buscamos la verdad todo el tiempo sin saberlo. De hecho, por un momento, aborda todas las cosas que deseas en la vida y encontrarás, detrás de todas ellas, una necesidad de amor incondicional que se expresa como alegría, plenitud de vida, realización, vitalidad, gratitud y alegría inefable. Ahora bien, aquí está el hecho interesante sobre la conciencia pura. No puede saber ni ver. En sí misma, como lo absoluto. Es como si nuestros ojos pudieran verlo todo, pero no se pudieran ver a sí mismos. Por lo tanto, la fuente, conciencia pura, para experimentarse a sí misma, para ser, creó una imagen especular de sí misma conocida como relatividad. Este espejo tomó la forma de dualidad como sujeto/objeto. ¿Por qué? ¿Cómo puede arriba conocerse a sí mismo a menos que se compare con abajo? ¿Cómo puede lo alto conocerse a sí mismo a menos que se compare con lo bajo? ¿Cómo puede el negro conocerse a sí mismo si no conoce a su opuesto, el blanco? ¿Cómo puede existir la nada sin la existencia de todo? Por lo tanto, la experiencia se hace posible a través de opuestos y polaridades. Por ejemplo, la alegría es nuestro derecho de nacimiento, pero como la creación creó el espejo llamado forma, creó el opuesto de la alegría, conocido y experimentado como tristeza. Verás, la forma se convirtió en el contraste, la polaridad de la fuente conocida como el ser humano. El ser humano es la forma y el opuesto del ser. La forma es imperfecta, parte del todo, pero aún así, es un regalo maravilloso, experimentar la verdad directamente. Ahora, lo que sucedió es que el sentimiento puro de alegría y amor a través de la forma, el ser humano ahora era capaz de conocerse a sí mismo incluso a través del sentimiento emocional. El sentimiento emocional en la fuente, conocido como alegría y amor ilimitados, se convirtió en la necesidad del ser humano sin darse cuenta. Cuanto más buscaba el ser humano el amor y la alegría, más sentía lo contrario. Sentimiento, que es la conciencia pura en sí misma, fuente, debido a la forma, tradujo sentimiento en una necesidad. Verás, cuando el sentimiento puro, que es alegría, se tiñe con el pensamiento sobre eso, se convierte en su opuesto como otro que. El opuesto de la alegría es un sentimiento de tristeza conocido como algo falta o algo no está del todo bien o no me siento lo suficientemente bien. Así pues, el ser humano fue creación de la conciencia. ¿Cómo la conciencia pura se convirtió en consciencia? La conciencia pura, que es la fuente, tuvo que crear un espejo para conocerse y experimentarse a sí misma, esto significó la creación del pensamiento. Así, en el momento en que la conciencia tomó conciencia de algo distinto a su propia pureza de alegría y amor, se le llamó pensamiento.
El pensamiento contiene poder creativo. La ley de atracción nació con la conciencia, y así, cuando se creía en el pensamiento, este se manifestaba automáticamente como una emoción y luego también como otra forma de vida conocida como creatividad. Así, como seres humanos, nos volvimos sujetos a los opuestos del ser puro. La unidad original parecía como si se hubiera dividido en dos, creando la dualidad. Pero en verdad, la dualidad nunca nació, sino que parecía ser así debido a la creación del pensamiento. El pensamiento es tan poderoso que en el momento en que lo creemos, puede manifestarse como una realidad aparente debido a la ley de atracción. Así, la conciencia pura dio origen a su contraparte conocida como conciencia. La conciencia creó la mente, el cerebro y la manifestación de las formas. El estudio de la psicología basado en el pensamiento del hombre como Sigmund Freud y sus teorías también se convirtieron en la creencia de que la conciencia emergía del cerebro, mente. Esta falacia se impuso incluso entre los médicos e incluso algunos científicos. Sin embargo, con un gran número de que salían del armario para hablar de sus visiones sin ser tratados como esquizofrénicos, se hizo más clara una dinámica completamente nueva. La conciencia no podía teorizarse. De hecho, la conciencia y la conciencia pura eran, y son, dos caras de la misma moneda. El ser eterno, imperecedero, atemporal. Esta es la verdad. Esta es la realidad y el cuerpo es un regalo maravilloso para que la conciencia se conozca a sí misma, conocido como iluminación.